Un joven de apenas 23 años camina por última vez por las calles de la comunidad judía que lo vio nacer. Tras él, las voces de los rabinos aún resuenan como una maldición ancestral. Sea maldito de día y maldito de noche, maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante, maldito cuando salga y maldito cuando entre. Baruch Spinoza acababa de convertirse en el excomulgado más famoso de la historia, expulsado no solo de su sinagoga, sino de toda la comunidad judía de Ámsterdam. ¿Qué había hecho este joven para merecer tal castigo? Su crimen fue pensar demasiado, pensar diferente, pensar lo impensable. Desde niño, Baruch había sido el orgullo de la comunidad sefardí de Ámsterdam. Hijo de un próspero comerciante, dominaba el hebreo, el latín, el español y el portugués. Sus maestros lo consideraban un prodigio destinado a convertirse en uno de los grandes rabinos de su generación. Pero el joven Baruch tenía preguntas incómodas. ¿Por qué Dios permitía el sufrimiento? ¿Por qué las escrituras contenían contradicciones? ¿Era realmente Moisés el autor del Pentateuco? Estas preguntas, susurradas primero en las aulas de estudio, pronto se convirtieron en declaraciones abiertas que escandalizaron a la comunidad. La gota que colmó el vaso llegó cuando Baruch comenzó a cuestionar la inmortalidad del alma y la naturaleza divina. Sus ideas eran tan revolucionarias, tan peligrosas para el orden establecido, que incluso su propia familia lo rechazó. Su hermana llegó a disputarle la herencia paterna, considerándolo un apóstata indigno. El 27 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció el érem más severo de su historia. Spinoza fue expulsado con una violencia verbal que helaba la sangre. Que sea maldito con todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Tenía 23 años y acababa de perder todo: familia, comunidad, identidad, futuro. Pero este joven condenado no sabía que su excomunión era solo el primer acto de una vida que desafiaría todo lo establecido. Su verdadera revolución apenas comenzaba. ¿Qué haces cuando todo tu mundo te rechaza? ¿Te rindes o cambias el mundo? Spinoza eligió la segunda opción. Contra la sinagoga, contra la iglesia, el hombre que desafió a todos los dioses. La excomunión debería haber destruido a Spinoza. En el siglo XVII, ser expulsado de tu comunidad religiosa equivalía a una muerte social. Pero Baruch tenía algo que sus perseguidores no habían calculado: una mente que no conocía el miedo intelectual. Lejos de doblegarse, el joven filósofo intensificó sus ataques contra toda forma de superstición religiosa. Si los judíos lo habían expulsado, ahora atacaría también a los cristianos. Si una religión lo condenaba, él condenaría a todas las religiones organizadas. En su refugio fuera de Ámsterdam, Spinoza comenzó a escribir lo que se convertiría en el Tratado Teológico Político, una bomba intelectual que exploraría las bases mismas del cristianismo. Con una precisión quirúrgica, desmontó la Biblia versículo por versículo, demostrando que los textos sagrados estaban llenos de contradicciones, errores históricos y manipulaciones políticas. Pero su ataque más devastador no fue contra los textos, sino contra la idea misma de revelación divina. Spinoza argumentó que los profetas no recibían mensajes directos de Dios, sino que interpretaban eventos naturales según su comprensión limitada y su contexto cultural. Moisés no había hablado con Dios en el monte Sinaí. Había experimentado fenómenos naturales que su mente primitiva interpretó como divinos. Esta idea era dinamita pura en una Europa donde las guerras religiosas habían devastado el continente durante décadas. Católicos y protestantes podían matarse entre sí, pero ambos concordaban en una cosa: Spinoza era peligroso para todos. Las autoridades holandesas, presionadas por líderes religiosos de todas las denominaciones, prohibieron la publicación del tratado. Pero las ideas de Spinoza ya circulaban en manuscritos clandestinos por toda Europa. Los intelectuales se los pasaban en secreto, como si fueran contrabando intelectual. El filósofo había logrado algo extraordinario:
unir a judíos, católicos y protestantes en su contra, rabinos, sacerdotes y pastores que no se ponían de acuerdo en nada, coincidían en una cosa: Baruch Spinoza era el hombre más peligroso de Europa. Pero él no había terminado. Su siguiente objetivo sería aún más audaz: redefinir la naturaleza misma de Dios. Cuando todos los dioses te declaran la guerra, solo queda una opción: crear tu propio Dios. El Dios de la naturaleza, la filosofía que horrorizó a Europa. En 1677, un año después de su muerte, Europa tembló. No por una guerra, no por una plaga, sino por un libro. Ética demostrada según el orden geométrico llegó a las librerías como un huracán intelectual que destruiría para siempre la imagen tradicional de Dios. Spinoza había hecho lo impensable. Había matado al Dios de las religiones y había resucitado uno completamente nuevo. Su fórmula era tan simple como revolucionaria: Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Para él, ambos eran la misma cosa. Imaginen el escándalo. Durante siglos la humanidad había adorado a un Dios personal, un Padre Celestial que escuchaba oraciones, castigaba pecados y recompensaba virtudes. Un Dios que creaba el mundo desde fuera, como un arquitecto construye una casa. Spinoza destruyó esta imagen de un solo golpe. Su Dios no era una persona, sino una fuerza. No creaba el universo, Él era el universo. Cada átomo, cada estrella, cada pensamiento humano era una manifestación de esta sustancia infinita. Dios no tenía planes, no tenía emociones, no escuchaba plegarias. Simplemente era en toda su perfección geométrica. Esta idea aterrorizó a Europa porque eliminaba todo lo que hacía funcionar la sociedad del siglo XVII. Si Dios era la naturaleza, entonces no había cielo ni infierno. No había castigo divino ni recompensa eterna. No había pecado original ni salvación. Las iglesias se convertían en edificios vacíos, los sacerdotes en charlatanes y las escrituras sagradas en colecciones de mitos primitivos. Pero lo más perturbador era lo que esto significaba para el libre albedrío. Si todo era parte de Dios, si todo seguía leyes naturales inmutables, entonces los humanos no eran libres. Cada decisión, cada pensamiento, cada acción estaba determinada por causas anteriores, como las piezas de un reloj cósmico perfectamente calibrado. Los filósofos de la época atacaron esta idea con ferocidad. Leibniz la llamó peligrosa y absurda. Los teólogos la condenaron como ateísmo disfrazado. Los gobiernos prohibieron el libro en toda Europa. Pero era demasiado tarde. La semilla había sido plantada. Spinoza había logrado algo que ningún filósofo había conseguido antes: crear un sistema que era simultáneamente profundamente espiritual y completamente racional. Un Dios que no necesitaba fe, sino comprensión matemática. Este Dios geométrico esperaría casi 300 años para encontrar a su verdadero discípulo. Su nombre sería Albert Einstein. Sobrevivir en el exilio, puliendo lentes mientras creaba el universo. Mientras Europa debatía furiosamente sus ideas, Spinoza vivía en la más absoluta simplicidad. Exiliado de Ámsterdam, se refugió en pequeños pueblos holandeses donde nadie conocía su nombre ni su infamia. Su sustento venía de una actividad aparentemente mundana: pulir lentes para telescopios y microscopios. Había una ironía poética en esta elección. El hombre que estaba revolucionando la forma de ver a Dios ganaba su pan ayudando a otros a ver más claramente el mundo físico. Sus manos, manchadas por el polvo de vidrio, creaban instrumentos que revelaban los secretos del cosmos, mientras su mente creaba un sistema filosófico que explicaba ese mismo cosmos. La casa de Spinoza en Rijnsburg era un estudio de contrastes. En un rincón, las herramientas de pulido y montones de lentes en diferentes grados de perfección. En el otro, manuscritos llenos de ecuaciones geométricas y demostraciones filosóficas. El filósofo trabajaba de día como artesano y de noche como genio. Sus vecinos lo veían como un hombre tranquilo y reservado, pero
que recibía ocasionalmente visitas de extraños intelectuales europeos. No sabían que estaban viviendo al lado del hombre más peligroso del continente. Spinoza había aprendido a esconder su genio tras una máscara de normalidad burguesa, pero la soledad tenía un precio. Las cartas que intercambiaba con sus pocos amigos revelaban momentos de profunda melancolía. «Vivo entre bárbaros», escribía a un corresponsal, refiriéndose no solo a sus vecinos ignorantes, sino a toda una civilización que no podía comprender sus ideas. A pesar del aislamiento, o quizás por él, su productividad intelectual era asombrosa. En esos años de exilio, creó su obra maestra, la Ética. Página por página, demostración tras demostración, construía un universo conceptual tan perfecto y ordenado como las lentes que pulía durante el día. Sus amigos le suplicaban que publicara sus obras, pero Spinoza se negaba. Había visto lo que pasaba con los libros peligrosos en Europa. Galileo había sido humillado por la Inquisición. Giordano Bruno había sido quemado vivo. Él no sería tan imprudente. «Publiquen mis obras después de mi muerte», les decía, «cuando ya no puedan lastimarme». Era una estrategia de supervivencia, pero también una apuesta al futuro. Apostaba a que la humanidad algún día estaría lista para sus ideas. El hombre que pulía lentes para ver el mundo estaba creando lentes conceptuales para que la humanidad viera la realidad. Pero esas lentes tardarían siglos en ser apreciadas. La obsesión de Einstein. ¿Por qué el genio moderno adoraba al hereje del siglo XVII, Princeton, 1929? Un periodista le pregunta a Albert Einstein si cree en Dios. La respuesta que da conmociona al mundo. «Creo en el Dios de Spinoza que se manifiesta en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los hombres». En esa frase, Einstein reveló su secreto más profundo. El científico más famoso del siglo XX era, en realidad, un discípulo del filósofo más maldito del siglo XVII. La conexión no era casual, era inevitable. Cuando Einstein desarrolló la teoría de la relatividad, descubrió que el universo era exactamente como Spinoza lo había imaginado 250 años antes. Una realidad única, interconectada, donde espacio y tiempo formaban una sola sustancia. Todo estaba conectado con todo. Nada existía de forma aislada. El cosmos era, literalmente, un organismo único. La famosa frase de Einstein, «Dios no juega a los dados», era puro Spinoza. Ambos creían en un universo determinista, donde cada evento tenía una causa precisa y donde el azar era solo ignorancia humana. La naturaleza seguía leyes matemáticas perfectas, no caprichos divinos. Pero la fascinación de Einstein por Spinoza iba más allá de la ciencia. En el filósofo holandés encontró una espiritualidad que podía reconciliarse con la razón. Spinoza ofrecía algo que las religiones tradicionales no podían dar, un sentido de lo sagrado basado en el conocimiento, no en la fe ciega. Para Einstein, estudiar las leyes del universo era una forma de oración. Cada ecuación revelaba la belleza geométrica de la realidad. Cada descubrimiento científico era un momento de comunión con el Deus sive natura de Spinoza. La ciencia se convertía en mística y la mística en ciencia. Esta conexión explica por qué Einstein defendió tan apasionadamente el determinismo, incluso cuando la mecánica cuántica sugería lo contrario. No era solo una preferencia científica, era una convicción filosófica heredada de Spinoza. El universo debía tener sentido, debía seguir leyes precisas, porque de otra forma no sería divino. Los colegas de Einstein a menudo no entendían esta obsesión. ¿Por qué el genio de la relatividad citaba constantemente a un filósofo del siglo XVII? La respuesta era simple. Einstein había encontrado en Spinoza no solo un precursor intelectual, sino un alma gemela. Ambos habían visto la misma verdad fundamental, que conocer la naturaleza era conocer a Dios. Dos genios separados por 3 siglos, unidos por una visión. El universo como una sinfonía matemática perfecta, donde cada nota
tenía su lugar necesario en la armonía cósmica. El triunfo del maldito. Como Spinoza venció desde la tumba La Haya, 21 de febrero de 1677. Baruch Spinoza muere a los 44 años, probablemente de una enfermedad pulmonar causada por años de inhalar polvo de vidrio. Su funeral es discreto, casi secreto. Pocos asisten. La mayoría de Europa ni siquiera se entera de su muerte. El hereje más peligroso del siglo XVII desaparece en silencio, aparentemente derrotado. Pero la muerte sería solo el comienzo de su verdadero triunfo. Sus amigos, cumpliendo su última voluntad, publican rápidamente sus obras completas. Los libros que Spinoza no se atrevió a publicar en vida ahora circulan libremente por toda Europa. Es como si hubiera planeado su venganza desde la tumba. El efecto es explosivo. Durante décadas, las ideas de Spinoza se filtran en la cultura europea como un veneno lento pero imparable. Los filósofos de la Ilustración, Voltaire, Diderot, Hume, beben de su fuente aunque a menudo no lo reconozcan públicamente. Su influencia es como un río subterráneo que irriga todo el pensamiento moderno. En el siglos XIX, los románticos alemanes lo descubren y lo elevan a la categoría de genio. Goethe lo llama el más divino de los filósofos. Hegel lo considera su precursor directo. Schopenhauer, a pesar de sus diferencias, reconoce su grandeza. El maldito de Ámsterdam se convierte en el héroe de la filosofía alemana. Pero su verdadero triunfo llega en el siglo XX. Darwin confirma que los humanos son parte de la naturaleza, no sus señores. Freud demuestra que nuestras decisiones están determinadas por fuerzas inconscientes. La física cuántica revela que el observador y lo observado son inseparables. Cada gran descubrimiento científico parece validar intuiciones que Spinoza tuvo siglos antes. Y luego llega Einstein, su discípulo más famoso, quien convierte al hereje de Ámsterdam en el filósofo preferido del siglo XX. Cuando el científico más respetado del mundo declara su fe en el Dios de Spinoza, la rehabilitación es completa. Hoy, en el siglo XXI, Spinoza es estudiado en todas las universidades del mundo. Sus libros, que antes circulaban como contrabando intelectual, son textos obligatorios. La sinagoga que lo excomulgó ahora celebra conferencias sobre su legado. La ironía es perfecta. El joven que perdió todo, familia, comunidad, identidad, por defender sus ideas, finalmente ganó. Sus persecutores están olvidados, pero sus palabras siguen vivas. Demostró que hay algo más poderoso que cualquier excomunión, una idea cuyo tiempo ha llegado. Baruch Spinoza murió solo y rechazado, pero resucitó como inmortal. Porque al final, contra todo y contra todos, la verdad siempre triunfa.